Gracias por asistir a la rueda de prensa de Ciudadanos hoy día 31 de octubre de 2012. En primer lugar, queríamos hacer una valoración a la comparecencia del conseller Mas-Colell en la Diputación Permanente. Una comparecencia caracterizada una vez más por el estilo de Mas-Colell, que es no decir nada. Como mínimo, no decir nada de aquello que se le pregunta. En primer lugar, queríamos lamentar que esta comparecencia haya sido obligada. Una comparecencia obligada ante el silencio del Gobierno de Artur Mas, del Gobierno de la Generalitat, y especialmente por el silencio del conseller Mas-Colell a la hora de explicar la situación financiera y de tesorería de la Generalitat de Cataluña. Explicar la situación de tesorería y financiera de la Generalitat en relación al Fondo de Liquidez Autonómico, al FLA. La gran duda que tiene Ciudadanos y que creo que tiene el conjunto de fuerzas políticas, a excepción de Convergencia, es a qué se va a destinar el dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica. ¿Cuál va a ser el objetivo y cuáles van a ser los pagos prioritarios que va a realizar el Gobierno de la Generalitat de las deudas que tiene pendientes, tanto con los conciertos sanitarios, con los conciertos educativos y con los conciertos destinados a los servicios sociales? El pago, por ejemplo, de las deudas con el sector farmacéutico y, en definitiva, el pago de aquellos compromisos que tiene establecido con el conjunto de la sociedad catalana y los proveedores de servicios y de bienes a la Generalitat. Es absolutamente intolerable que en una situación donde mes tras mes se anuncian los impagos de la Generalitat de Cataluña, se anuncian sistemáticamente la incapacidad de este Gobierno de hacer frente a los compromisos que tiene con determinadas empresas y sectores importantes de nuestra comunidad, este Gobierno haya optado por el silencio y haya optado simplemente por hacer pasar el tiempo sin dar explicaciones. Este Gobierno está en la obligación, como cualquier otro, de dar explicaciones, más allá de que en la actualidad sea meramente un Gobierno casi en funciones, aunque desgraciadamente lo que parece es que este Gobierno sea un Gobierno que haya dimitido de gobernar y esté centrado exclusivamente en hacer campaña electoral en beneficio de Convergencia y Unión. Un Gobierno cuyos consellers están permanentemente en campaña. Un presidente que está permanentemente en campaña electoral, dimitiendo de su responsabilidad de gestionar la cosa pública, de gestionar el Gobierno de la Generalitat hasta el día del traspaso de poderes al próximo Gobierno que surja o resultante de las próximas elecciones del día 25. Mas-Colell ha demostrado una vez más que es un contable sin alma, que es un responsable político que ignora la responsabilidad social del cargo que ostenta, que la gestión de las cuentas y las finanzas públicas no es un ejercicio de contabilidad, ni siquiera de ingeniería contable, porque detrás de los números, detrás de los impagos, detrás de las dilaciones en el pago de los servicios, hay empresas y hay personas. Y sobre todo hay servicios que dependen de esos pagos a la hora de realizarse. De ciudadanos que dependen de esos servicios para garantizar su nivel y su bienestar. Esa es la realidad. Mas-Colell se ha dedicado a ser un contable y es un conseller de Economía que tiene que modular, explicar los porqués de sus decisiones, no únicamente en una tabla de Excel que dé sumas y restas, sino que tiene que explicar a la ciudadanía cuáles son, en definitiva, aquello que ellos esperan, aquello que espera la sociedad, que son respuestas. La contabilidad de una administración no es la contabilidad de una empresa, ni se puede gestionar así. Porque de los números de las administraciones depende la vida de los ciudadanos y los servicios que reciben. Y este conseller se ha caracterizado por ignorar eso voluntariamente. Ha desistido y también dimitió de su responsabilidad política para gestionar un cargo como si fuese el contable de una gran empresa. Y esta gran empresa, que se llama la Generalitat, presta servicios a los ciudadanos. Y este conseller no lo ha entendido. Y si lo ha entendido, desde luego, no ha sido capaz de estar a la altura. Por ello, aunque valoramos positivamente las explicaciones, valoramos negativamente, primero, que las haya tenido que dar, bueno, no las ha dado, pero que haya como mínimo venido al Parlamento a dar explicaciones gracias a la Diputación Permanente,
y lamentamos una vez más su silencio ante una coyuntura de crisis económica que afecta a centenares, por no decir millones de catalanes, dependientes, entre otras cosas, de su responsabilidad. Después también queríamos... Perdona, una pregunta sobre esto. Sí. Digo para cerrar el tema, vaya. Sí. Otra cosa. Sí. Quines creieu vosaltres que haurien de ser les prioritats amb el pagament d'aquests legislatius? Pues justo las contrarias de las que este Gobierno decidió. Este Gobierno decidió que la prioridad de los ingresos y de los pagos de la Generalitat, de los ingresos para realizar pagos, es decir, los pagos, o sea, este Gobierno decidió que los pagos de la Generalitat, el orden y la importancia, en primer lugar, era el pago de la deuda y el pago de los intereses de la deuda. Esta es la prioridad de este Gobierno, según el proyecto de estabilidad financiera. Este Gobierno decidió que la prioridad de este Gobierno a la hora de ejecutar pagos, en primer lugar estaba el pago a entidades financieras y a los acreedores, sin importarle que en paralelo hubiese, repito, centenares de miles de catalanes viviendo en una situación límite. Prefieren pagar los intereses de la deuda a pagar el PIRMI. Prefieren pagar los intereses de la deuda a pagar los conciertos sanitarios de las personas mayores. Prefieren el pago de la deuda a pagar los conciertos sanitarios, de los cuales depende la salud de los ciudadanos de Cataluña. Esas son las prioridades de este Gobierno. Pagar a los acreedores financieros, no los que prestan los servicios de los cuales depende el bienestar de los ciudadanos. Esas son las prioridades de Convergencia y del Partido Popular, que en este caso también suman juntos. Partido Popular y Convergencia suman juntos a la hora de establecer cuáles son las prioridades del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat, que es pagar a las entidades financieras. Segundo punto. Después de que la Unión Europea haya dejado claro que una Cataluña independiente estaría fuera de la Unión Europea, desde Ciudadanos exigimos al presidente Artur Mas que nos diga qué piensa hacer, que nos diga si va a redibujar su hoja de ruta hacia la independencia y la separación de Cataluña del resto de España, que nos diga si va a seguir llevando a Cataluña al precipicio para salvar su carrera política y neutralizar 2 años de gestión del Gobierno de Convergencia desastrosos para la economía catalana. Si va a continuar sembrando la incertidumbre en nuestra comunidad, espantando a las empresas y generando más inestabilidad en una complicadísima y muy difícil situación económica. En definitiva, si esta alerta que ha enviado la Unión Europea va a servir para que Artur Mas modifique su estrategia o continúe hacia ella. Artur Mas decidió el día 12 de septiembre, parece, emprender un camino a perdición que puede llevar y puede arrastrar al conjunto de la sociedad catalana a una crisis sin parangón. A estas alertas que desde algunos partidos y especialmente desde Ciudadanos lanzamos, lo llama Artur Mas y su coro mediático y político el discurso del miedo. Es decir, alertar de la posibilidad de catástrofe económica para Cataluña, aparte de la social, de la humana, de la personal, de las decisiones políticas adoptadas por este Gobierno, alertar de las consecuencias de estas decisiones es el discurso del miedo. Tomar decisiones que puede significar que el adeu a España de Artur Mas sea el adeu a Europa. ¿Eso qué es? Ese es el discurso de la irresponsabilidad. El discurso que advierte de las consecuencias de decisiones políticas tomadas como escapatoria ante la negligente gestión del Gobierno en los últimos 2 años de Convergencia no es el discurso del miedo, sino es el discurso de la responsabilidad. Adoptar decisiones políticas que pueden llevar a Cataluña a la fractura social y a profundizar su crisis económica, ese es el discurso de la irresponsabilidad. Ese es el discurso de Artur Mas. Repito, la estrategia del adeu a España de Convergencia y los separatistas es el adeu a Europa.
Bueno, incluso el adeu a Arán. Al final, como decíamos, a Ítaca solo va a llegar Artur Mas, no sé, hará la República Independiente de su casa, porque se le va a ir desgajando. Primero nos vamos a desgajar de la Unión Europea, no de Europa. Yo, y permítanme el paréntesis o la digresión, cuando veía la pancarta de la manifestación de que decía Cataluña, nuevo Estado de Europa, decía, hombre, está bien, porque no vamos a ser un nuevo Estado de África, porque si alguien no lo impide, pues sería muy complicado, o alguna falla tectónica nos separa, nos desgaja del continente europeo y nos acerca o al africano o al americano, Cataluña siempre estará en Europa, como mínimo a nivel geográfico. Unos quieren que políticamente no. O sea, seguramente un futuro Estado catalán sería geográficamente Europa. Lo que sí que es cierto es que no lo sería políticamente. Como mínimo, no hasta que alguien iniciase el proceso de admisión a la Unión Europea y el conjunto de países de la Unión Europea votaran favorablemente a la admisión de Cataluña. Por lo tanto, no estamos ante un problema menor. Estamos ante una situación realmente de encrucijada. Artur Mas tiene que decidir si sigue hacia la separación de Cataluña del resto de España y, por lo tanto, de la independencia de España y de la Unión Europea, o se plantea otras alternativas. Desde Ciudadanos no nos vamos a cansar de repetir que frente a la ruptura, la reforma, que frente a la división, la unión, que frente al desacuerdo, los acuerdos. Es el momento no de romper, de dividir o separar, sino de reformar, de acordar y de unir. Eso es posible. Esa es la vía posible. La del acuerdo, la de la convivencia, la de la unión y la de la reforma. Esa es la propuesta de Ciutadans para la próxima legislatura. Es una propuesta para Cataluña y para el conjunto de España. Porque la respuesta que demos ante la situación de crisis económica y política que vive nuestro país tiene que ser una respuesta conjunta, de todos, acordada, con la voluntad de sumar y de unir, de juntar voluntades para resolver los serios problemas que vivimos y no de tomar atajos que nos lleven a la ruptura con España y a la ruptura con el conjunto de Europa. Nos gustaría que Artur Mas, repito, saliese, no sé cuándo vuelva de Rusia, en su periplo de internacionalización del conflicto catalán. No sé, espero que a los rusos, no sé si los va a convencer mucho, espero que no hable con Putin, porque no creo que sea muy favorable a sus posicionamientos, pero bueno, que cuando vuelva aclare de una vez por todas dónde quiere estar y dónde nos quiere llevar. Y para finalizar, en la línea no de la desorientación, pero sí de la incapacidad de adoptar un discurso coherente de algunas formaciones políticas. Estos días, hoy especialmente, ayer y hoy, han vuelto a sucederse las declaraciones de algunos de los miembros del Partido de los Socialistas de Cataluña que evidencian su absoluta desorientación, que evidencian que el PSC ha dejado de ser una posible solución para convertirse en una parte sustancial del problema. El escenario de camarote de los hermanos Marx, donde Pere Navarro decía sí al derecho de decidir, Rubalcaba decía no al derecho de decidir, Chacón decía no al derecho de decidir. Relevantes números unos de las listas del PSC en estas elecciones decían sí al derecho de decidir, evidencia que hay un serio problema. Bueno, ya sabíamos que el PSC y el PSOE eran dos partidos diferentes. Lo que se ha evidenciado es que tienen dos proyectos diferentes para el futuro de España. Es decir, que Pere Navarro insista en que va a convencer a los socialistas españoles de incorporar en una posible reforma constitucional el derecho a decidir, no es más que una mentira de proporciones, diría, épicas, si tuviese algo de épica la propuesta. Partido Socialista Obrero Español, espero que jamás acepte el derecho a decidir dentro de la reforma constitucional. Entre otras cosas, porque eso solo nos igualaría a Etiopía y a Sudán, los dos únicos países de corte federal
que tienen o que incorporan el derecho a decidir en sus constituciones. Y bueno, como desde Ciudadanos siempre hemos dicho que no queremos que España ni que Cataluña sean ni como Kosovo, ni como la antigua Yugoslavia, ni como Letonia, ni como Sudán del Sur, y tampoco queremos que ser como los etíopes, pues queremos un Estado que avance, que se reforme hacia la línea de un modelo federal que sea equiparable con países como, por ejemplo, Alemania. Cosa que creo que no está nada mal. Entre Etiopía y Alemania, Ciudadanos siempre apostará por Alemania. Pere Navarro apuesta por Etiopía y Sudán. No sé si esos son unos referentes intelectuales que puedan ser equiparables a otros modelos federales conocidos por todos. Pero más allá de la anécdota, evidencia que el PSC sigue, una vez más, instalado en el complejo. Sigue instalado en el complejo y en su incapacidad de salirse del rebufo de los separatistas en Cataluña. El debate sobre el derecho a decidir, que recordemos, el derecho a decidir no es más que el derecho de autodeterminación. El derecho a decidir es un palabrejo que se inventó Ibarretxe, otro que también llamaba las cosas de muchas maneras, pero de la forma que son, que es el derecho de autodeterminación. Pues este derecho a decidir, que los españoles y los catalanes tenemos cada vez que vamos a votar, que no nos lo regala nadie, que ya nos lo garantiza nuestra Constitución, bueno, este derecho a decidir lo ha puesto encima de la mesa el separatismo como un paso previo a conseguir su objetivo. Entonces, cuando uno no es independentista, cuando uno no es separatista, sino que quiere reformar su modelo de Estado, lo que no puede es seguirle al juego a aquellos que utilizan vericuetos y fintas intelectuales para poner encima de una mesa debates que en el fondo significan otra cosa. Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, lo que quieren es un referéndum en Cataluña que divida a los catalanes, que divida a la sociedad catalana y que divida a los catalanes del resto de España. Eso es lo que pretenden. De aquellos que buscamos justamente lo contrario, sino es unir en un proyecto común, que respete las diferencias, pero que no las convierta en privilegios, que sea un proyecto común equiparable a los modelos de los grandes países de nuestro entorno. No podemos aceptar que aquellos que busquen la separación y la ruptura nos marquen el debate. Bueno, pues eso es lo que hace el PSC con su permanente complejo. Un complejo que además evidencia desorientación y, desde luego, incapacidad de trabajar por un proyecto común. ¿Cómo puede ser que al día siguiente de aprobar en su programa electoral el derecho a decidir en una reforma constitucional se haga el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que es el canal y que es el instrumento para poder modificar la Constitución, diciendo que no? Y Pere Navarro ayer en Madrid insista que sí. Y hoy siguen insistiendo que sí. ¿Pero no se dan cuenta que no se puede ser el epicentro de la nada? ¿Que no se puede ser equidistante en esta situación? ¿Que uno está a favor de la unión o de la ruptura? ¿Que no hay punto medio? ¿Que la unión puede tener matices? ¿Que la separación puede tener matices? Pero que hay escenarios de ruptura y de unión. Y el PSC no puede situarse en el centro, porque ese centro no existe. Repito, es el centro de la nada. Uno no está centrado cuando no conoce dónde está. Y el PSC sigue ignorando dónde está el debate. No se puede ser un partido que se abstenga ante la realidad. Porque llegará un momento en la próxima legislatura donde los partidos van a tener que posicionarse. Y los ciudadanos tienen que saber que sus opciones de voto pasa por dar su confianza a aquellos partidos que defiendan cuáles son sus principios y cuál es su centro. ¿Y cuál es su alternativa? Si la unión o la ruptura. Y el PSC de hoy no es un partido de fiar porque simplemente no sabe dónde está. Y desde Ciudadanos queremos volver y nos volvemos a dirigir a los votantes del Partido de los Socialistas de Cataluña diciendo que Ciudadanos es una opción, es una alternativa a su voto. Porque sí que sabemos dónde estamos, porque estamos en el punto de reforma impidiendo o luchando por impedir la ruptura. Porque nosotros sí que queremos avanzar, pero no hacia Etiopía o hacia Sudán, sino hacia modelos equiparables, hacia Alemania. Ese es nuestro objetivo. Tenemos un norte y algunos tienen un sur. Su sur es Etiopía, el nuestro es Alemania. Con esto damos por finalizada la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla.